most likely going to send in the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta aldea global semanal, el resumen internacional que le ofrecemos a través de Radiodifusora Nuevo Mundo, del Multimedios Nuevo Mundo, a quien agradecemos también a Sugerencia de Noticias en esta primera edición de este resumen internacional, que está enmarcado en tres episodios importantes, o los más destacados durante los últimos 7 días, e involucran a la República Argentina. Uno de ellos es los 30 años que se cumplieron de aquel 2 de abril de 1982, cuando la República Argentina recuperó las islas, y el reconocimiento por parte de la Argentina a aquellos héroes que dieron su vida por aquel territorio argentino que es reclamado más de 180 años. En este episodio tenemos que destacar que el gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios, también todos enmarcados en la vía diplomática, con la UNASUR a su lado, la Unión de Repúblicas Sudamericanas y todos los países que apoyarán el reclamo argentino vía diplomática ante las Naciones Unidas, e insistirá en ello. El otro tema está vinculado con los rebeldes de la FARC, que finalmente, tal cual se había establecido, fueron liberados en las últimas horas, podríamos decir, fue durante la semana, cumpliendo con el pacto de la guerrilla colombiana y también con lo que había establecido con el gobierno del presidente Santos. Luego de estos rehenes estar 12 a 14 años de cautiverio en algunos de los casos. Y el tercero, claro, de alguna manera también está marcado en la fecha, tiene que ver con la Semana Santa, que ya se está iniciando, un episodio ecuménico. Si bien es para el mundo cristiano, hay que destacar que todo el mundo centra la atención por esta conmemoración que se hace para esta fecha, para el mundo cristiano, pero que involucra a todo el planeta. Vamos a destacar en esta aldea global los temas más importantes, más destacados que pasaron en estos últimos 7 días. Entonces, de esta manera comienza la aldea global. Y la primera nota que le entregamos, tal cual se la habíamos anticipado al comienzo de esta aldea global semanal, está enmarcada con la liberación de los 10 uniformados, 10 hombres del ejército liberados por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que fueron recibidos por el gobierno, por el presidente Santos, que también lo había anunciado en su ocasión, y fueron aclamados por la gente luego de más de una década sin saber cómo se encontraban. Y la verdad es que se le arruga a uno el corazón cuando ve ese contraste de la alegría total de estas familias, de sus padres, sus esposas, sus hijos, viendo que por fin, después de tanto tiempo, vuelven. Con la liberación de estos cautivos se pone fin a la denominada lista de canjeables secuestrados como arma política. La FARC habían comenzado a tomar de rehenes a uniformados y políticos en 1996 como estrategia para forzar al Estado a un canje de guerrilleros presos. En febrero se cumplió una década del fracaso del último proceso de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, la guerrilla más antigua de América Latina, con casi medio siglo de lucha armada y que actualmente tendría entre sus filas unos 9.000 combatientes. La FARC mantienen en su poder más de 400 civiles sin que hasta ahora, y hasta esta fecha, se hayan presentado pruebas de vida de muchos de ellos. Las autoridades colombianas no tienen registro sobre la cifra exacta de las personas que están privadas de su libertad, debido a que en muchas ocasiones las familias no denuncian y prefieren negociar directamente con los secuestradores por medio a represalias, y por miedo, claro, a represalias de la guerrilla. Un hecho repetitivo casi que se produce todos los años en Estados Unidos tiene que ver con una matanza en una universidad, en este caso cristiana, en la ciudad de Oakland, donde un hombre de 43 años tomó represalia, matando a 10 personas, hiriendo a más de 7, muchas de ellas de gravedad. El autor de los crímenes tiene 43 años y fue identificado como Won Luk-go. Es de origen coreano, reside en Estados Unidos, había sido alumno de enfermería de esa institución. La mañana del lunes entró al edificio, fusiló al recepcionista y luego de entrar a una clase dijo:
«Pónganse en fila, los voy a matar». En total, disparó 30 veces. Gök justificó sus crímenes al decir que había sido maltratado por una trabajadora de la universidad. La empleada no se encuentra entre las víctimas. También dijo que sentía que sus compañeros no la trataban como uno más. Le habían hecho bromas porque lo notaban un poco raro y que en los últimos tiempos incluso no le dirigían la palabra y también lo ignoraban. El asesino tenía deudas por miles de dólares en impuestos y acababa de sufrir 2 pérdidas familiares en el último año. Gök había sido expulsado 2 meses atrás de la universidad por temas relacionados por problemas conductuales y control también de la ira. Esta matanza se produce a solo un mes de un incidente, como decíamos al principio, similar, ocurrido en la secundaria de Chardon, Ohio. En esta ocasión, un estudiante acabó con la vida de 3 compañeros e hirió a otros 2. Una historia cotidiana sobre los conflictos que se viven en Oriente Medio y que involucran en este último tiempo, como noticia casi principal, a Siria y sus contradicciones por parte de lo que el gobierno promete y finalmente no cumple, porque volvió a atacar a zonas donde había enclaves rebeldes. Fighters from the Free Syrian Army are engaged in a gun battle started at 3:30 a.m. Más de 9.000 personas murieron durante el levantamiento popular. Hace meses que la comunidad internacional insta al régimen de Assad a poner fin a la represión. La mayoría de los países se resisten a participar de una intervención militar en el país o incluso a armar a los rebeldes como pretende Arabia Saudí. Siria cuenta con el apoyo de Rusia y China, miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hasta el momento, impidieron que salga adelante una resolución que pida la salida del presidente Bashar Assad. Los rebeldes aseguran que están dispuestos también a deponer las armas si los tanques del ejército dejan de disparar. La misión de Naciones Unidas, compuesta por 5 o 6 personas, viajará al país árabe para alistar el alto al fuego, como lo solicitó el enviado especial Kofi Annan. En Siria, 1 millón de personas necesita ayuda humanitaria. La cifra incluye población directamente afectada por la violencia, heridos y desplazados de sus lugares de residencia, así como aquellos que perdieron el acceso a los servicios esenciales o a también sus familiares. Más información internacional. Yemen. 43 miembros de Al-Qaeda murieron durante los ataques aéreos realizados por el gobierno durante 2 días. Aviones estadounidenses habrían participado con aparatos no tripulados. España. El número de desocupados tocó un nuevo récord de casi 5 millones de personas, mientras el Ministerio de Empleo considera que esta cifra subraya la importancia de la reforma laboral para dar un marco de confianza y flexibilidad. Rusia. 32 personas murieron al estrellarse un avión en los hielos de Siberia. En el aparato viajaban 43 personas, 39 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Hay 11 sobrevivientes que se encuentran en grave estado. La República Argentina había hecho justo el reclamo de no militarizar la zona alrededor de las Islas Malvinas. Sin embargo, esto fue desoído nuevamente por el gobierno británico, que ha mandado uno de sus destructores más importantes o más modernizados que tiene la flota británica. Estamos hablando del HMS Dantress, que significa intrépido, y que viaja hacia las aguas del Atlántico Sur. El despliegue fue anunciado el día que se cumplieron 30 años justamente del inicio de la Guerra de Malvinas. El barco está equipado con un avanzado sistema de navegación que hace difícil que se pueda ser detectado por radar. Además, puede transportar a unos 60 efectivos militares y cuenta con una cubierta para operar con helicópteros. Gran Bretaña insiste que este despliegue no supone una militarización del Atlántico Sur, sino que forma parte de una continua presencia británica en la zona, situación que desconoce la República Argentina y por supuesto que no acepta. El gobierno argentino justamente criticó el envío de la embarcación y también la reciente presencia de las Malvinas del príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión del trono británico. La misión en Atlántico Sur de Dantress, al que numerosas personas fueron a despedir en Portsmouth, se extenderá por 6 meses. En la zona reemplazará a fragatas como la Her Majesty's Ship Montrose. El Ministerio de Defensa británico adelantó que el buque viajaría vía oeste y el sur de África, pero declinó precisar la fecha de su llegada exacta a los mares del Atlántico Sur.
Sending the Marine. Parece que la historia de desafiar los edificios más altos del mundo siempre tienen una vinculación con la Torre de Babel, aquel que fue castigado el hombre por desafiar a lo más divino. En este caso, la torre más alta que iba a ser de Moscú, o lo que será en el futuro y se está construyendo en estos momentos, fue destruida parcialmente por un voraz incendio. El fuego se registró cuando una lona, sí, escucharon bien, una lona que era usada como protección contra el viento, impactó contra un reflector y terminó incendiándose. Las llamas se mantuvieron durante varias horas y se expandieron rápidamente por los pisos 66 y 67 debido, claro, a los fuertes vientos. 14 personas fueron evacuadas, nadie resultó herido. El fuego fue visible durante gran parte de la mitad occidental de la capital rusa, algo que recuerda, algunos dicen, por la historia y por los episodios que tienen que ver con la invasión reconocida por Napoleón en 1812, cuando fracasó en el intento de conquistar Moscú y fue incendiada por los propios moscovitas. Volviendo a la realidad, los helicópteros cisternas trabajaron para justamente apagarlo, arrojaron grandes cantidades de agua, las llamas recién se vieron contenidas 3 horas después de que se desataran. La Torre Federación forma parte de un complejo de rascacielos que está siendo construido en un nuevo distrito financiero de Moscú, a 4 kilómetros al oeste de la Plaza Roja. El edificio tendrá 93 pisos y con su antena alcanzará una altura de 506 metros. Este incendio se suma, mire, a otro registrado en un mercado de la capital rusa en el que murieron 15 obreros inmigrantes. Se habla desde hace mucho tiempo, y trasladándonos ahora imaginariamente hacia Italia y más precisamente al sur, aquellos que viven muy cerca en las laderas del volcán Etna, de que sus habitantes corren un serio peligro. Tal es así que en este año 2012, en lo que va hasta ahora de este periodo corto de este año, hubo 5 erupciones importantes del volcán Etna, donde algunos geólogos dicen en algún momento puede explotar. La lava corrió por la ladera durante la madrugada del lunes. La erupción duró casi 2 horas. Una columna de humo y ceniza se elevó hasta el cielo y los pueblos aledaños se vieron cubiertos de polvo volcánico. El Etna mide actualmente más de 3.300 metros, pero la altura fluctúa acorde a las erupciones. La montaña es de 21 metros mayor de lo que fuera en 1981. Aunque en ocasiones puede ser muy destructivo, no está contemplado como un volcán particularmente peligroso y miles de personas viven en sus alrededores e incluso en sus faldas. Los italianos desafían de alguna manera al Etna, como lo fue la ciudad de Nápoles o como fue Herculano allá por la época romana, donde hoy se conservan justamente vestigios de esa terrible erupción. En la mitología griega, hablando un poco de la historia de lo que señalábamos, el Etna era el volcán en cuyo interior se situaban las fraguas de Hefesto, que trabajaba en compañía de cíclopes y gigantes. El monstruoso tifón hacía debajo de esta montaña lo que causaba frecuentes terremotos y erupciones de humo y lava. Su nombre derivaba de la ninfa Etna, hija del gigante Braveireo o Simopolia o de Urano, y Gea, que se convirtió en la deidad de este famoso volcán. Por ello, fue la jueza la que resolvió la disputa sobre la posesión de Sicilia entre el Demeter y Hefesto. Podría haber sido una tragedia tremenda, sin embargo, una avioneta que se estrelló en un centro comercial no causó víctimas, ni siquiera la del piloto, ni siquiera de la gente que estaba merodeando en este centro comercial de la Florida, solamente 5 heridos. La aeronave experimental, un Sea-Wing 3000, fue consumida por el fuego y su hélice quedó parcialmente derretida. Una gruesa columna de humo se desprendió del aparato luego del accidente. Las personas que viajaban en la aeronave ahora están internadas en condición crítica. En tanto, los otros heridos, que eran clientes que estaban en el centro comercial, como le decíamos al principio, se encuentran estables. Testigos aseguran haber escuchado explosiones irregulares en el motor de la avioneta mientras sobrevolaba el centro comercial. A los segundos se estrelló y se incendió. En ese momento sonó como un trueno y de pronto se sintió como si fuera un temblor. Analizan las cámaras de seguridad desde los locales para determinar cómo ocurrió el accidente
Por ahora se desconocen, mientras está en estudio, las reales causas. Más información internacional, en este caso de Sudamérica. Ecuador. El presidente Rafael Correa finalmente anunció que no acudirá a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar el 14 y 15 de abril en Cartagena en respaldo a Cuba, que no fue invitada. Perú. La Corte Internacional de Justicia de La Haya programó para diciembre de este año el inicio de la fase oral de la demanda presentada por Perú para que fije la frontera marítima en el diferendo que mantiene con Chile. Venezuela. El presidente Hugo Chávez advirtió que empresas transnacionales radicadas en el país apoyan a la oposición para organizar movimientos subversivos y crear un escenario de agresiones contra el gobierno. Una increíble conjunción de 12 tornados afectaron gran parte de Texas, incluido Fort Worth y también Dallas, su capital. Allí estos tornados se formaron más allá de estar fuera de la fecha del inicio de tornados que oficialmente está establecido en el 1 de junio de cada año. Millones de personas debieron refugiarse a primera hora de la tarde cuando los colegios y oficinas todavía estaban abiertos. Las autoridades se asombraron de que no hubiera ningún muerto debido a la intensidad de la tormenta, el número de tornados y la densidad de población. Al parecer es más fácil sobrevivir a un tornado durante el día que durante la noche, ya que los ciudadanos pueden oír o ver las advertencias y buscar al mismo tiempo refugio. Las compañías de seguro perdieron ya unos $2.000 millones en estación de tornados del año 2012. En el 2011, el año pasado, causó pérdidas por valor de $26.000 millones. Un tornado es un fenómeno meteorológico que consiste en un embudo de aire que rota de forma violenta. Su extremo interior está en contacto con la superficie de la Tierra y el superior con una nube cumulonimbus o excepcionalmente con la base de una nube cumulus. La mayoría de los tornados cuentan con vientos que llegan a velocidades entre 65 y 180 kilómetros por hora. Miden aproximadamente 75 metros de ancho. Uno casi que no lo podría imaginar y se trasladan varios kilómetros antes de desaparecer. Nos trasladamos a Bolivia, donde la vergüenza está instalada y la discusión, por cierto, en todos los medios de difusión. Cuando un alcalde osó tocarle los glúteos a una concejala. La mujer intentó disimuladamente zafar del manoseo, pero Percy Fernández, en vez de ubicarse, le tomó la mano y se la besó mientras sonreía en público. El político pidió perdón mediante una carta y aseguró que su actitud no tuvo ninguna intención ofensiva. La concejala acosada, Desiree Bravo, aceptó las disculpas y no hizo más comentarios. Muy diferente fue la reacción de las mujeres cruceñas, que en un sondeo estuvieron de acuerdo en la posibilidad de destituir al alcalde por su acto indecoroso. Diferentes sectores civiles pidieron iniciar un proceso en contra de Percy Fernández porque no es la primera vez que es protagonista de este hecho totalmente vergonzoso. En otra ocasión, escuche, tomó y besó a la fuerza a la directiva de una empresa en un evento público. También le dijo a una periodista que tenía, fíjese, cara de dengue. Es nuestra intención y por parte también del público, en más de una ocasión nos han reiterado la posibilidad de recordar episodios que pasaron en el mundo en una semana igual a esta. El político polaco Lech Walesa fue cofundador de Solidaridad, el primer sindicato independiente del bloque soviético. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1983 y fue su presidente de Polonia de 1990 hasta 1995. Durante ese periodo perdió mucho del apoyo político inicial. Sin embargo, durante su gobierno Polonia fue completamente cambiada de un régimen comunista bajo control estricto de la Unión Soviética a un país democrático e independiente con una economía de libre mercado con un rápido crecimiento posterior. Y el 2 de abril de 1996, Lech Walesa pierde la reelección como presidente del país y vuelve a trabajar como electricista en los astilleros Dansk.
El 15 de marzo de 1493, las dos carabelas al mando de Colón regresaron al puerto de Palos, España, con 40 hombres menos que se quedaron en el fuerte Navidad. En Barcelona, el 3 de abril del mismo año, los reyes católicos los recibieron con todos los honores. Llegó mostrando 6 aborígenes, algunos frutos exóticos como la piña, papagayos, algo de oro. El éxito y fama de esta expedición le permitió obtener el financiamiento para un segundo viaje varios años después. Ya muerto Cristóbal Colón en 1506, los europeos descubrían que las tierras a las que había llegado no eran en realidad parte de Asia, sino de un continente cuya existencia desconocían y luego fue llamado América. El 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, el líder de color y Premio Nobel de la Paz, el reverendo Martin Luther King, es abatido de un tiro en la cabeza por un francotirador mientras saluda a sus seguidores desde